Feliz día, en el nombre del Cristo, a la audiencia que me escucha y que me ha seguido hasta ahora, en nuestras ediciones de Superando Nuestros Límites. Que la paz más profunda reine en vuestros corazones, en vuestro espíritu, para que así esa paz de nuestro Salvador, el Logos Divino, haga plena vuestra vida y libre. Amén. Editando para ustedes y transmitiendo la edición 245 de Superando Nuestros Límites. En esta mañana compartiremos con ustedes, haciendo el esfuerzo y la mediación para profundizar, ampliar o exaltar ese conocimiento crístico, liberador, luminoso, perfecto y perfeccionador que nos lleva a través de la palabra del Logos Divino y que ha sido manifiesto a la humanidad a través de las encarnaciones de Él, de esos grandes avatares como Moisés, como Buda, como nuestro Salvador el Cristo, como los profetas, como los apóstoles, porque claro está que en lo que respecta a la esencia de Dios, en su propia naturaleza inmanente, de amor, de bondad y de misericordia, no habemos para Él preferencia. Así está escrito, y así es la palabra, es decir, está expresado taxativamente en el Antiguo Testamento y también está expreso en el Nuevo Testamento y confirmado en otros textos antiguos de otras culturas, donde se ha enseñado siempre de que para Dios, para el Logos, para la divinidad creadora, no existe preferencia en sus creaciones. Es decir, para Él todos somos uno, iguales e idénticos. Y esto es algo extraordinario porque es en Él que es así, porque fuera de Él no lo es. Esto es de difícil comprensión. Sin embargo, el asunto es que reflexionemos sobre esa posibilidad que existe cuando Él nos ve y nos crea iguales con la misma posibilidad. Porque es allí donde podemos nosotros comenzar el principio de nuestra redención, de nuestra autorrealización, de nuestra obra en Él, edificando su iglesia dentro de Él, edificando el templo para Él dentro de nosotros, para que Él nos haga partícipe de Él, no solamente como cosmocrator a nivel ya individual, sino también como sacerdote de Él o de Dios, ungido en su gracia según los misterios del fuego. Esa posibilidad es para todos, como ya lo expresé. Sin embargo, cuando decimos para todos, estamos hablando en un orden que necesita una explicación, porque ese orden no debe ser ignorado, ni debe ser, dijéramos, imaginado o supuesto. Claro está, cada quien es libre de pensar y de sentir como quiera, pero lo que quiero decir es que en todas las culturas, de todos los tiempos, existe una síntesis, existe, dijéramos, una concordancia, existe una conversión de esa sabiduría, de esas culturas, y tienen un punto común. Y ese punto común, ese tronco común, es el Cristo o el Cresto.
Y como esta edición, como todas, es para develar el conocimiento crístico, vamos a profundizar en él una vez más en ese nivel. Siendo las posibilidades iguales para todos, sin excepción, debemos establecer el orden, porque la emanación autorrealizante del Cristo Salvador, libre para cualquier ser, comienza por el Espíritu, pero ese Espíritu es aquella mónada de los grandes clásicos antiguos, que también llamaron Atman y que también llamaron el Espíritu universal de la vida. Ese Espíritu, en nombre de la verdad, es inherente al alma espiritual. Y ese Atman Buddhi, o ese Espíritu universal de la vida, con el Espíritu divino, ambas es lo que se conoce vulgarmente como el Espíritu. Pero ese Espíritu, hermanos, hermanas, no está autorrealizado en todos nosotros o en todos los seres, o en esas personalidades que poblamos la faz del mundo. No, ahí hay un error. En nombre de la verdad confirmo, expreso, que es un error. Si eso fuese así, el Cristo no hubiese dicho: en paciencia poseeréis vuestras almas, porque aquí está otro aspecto profundo, aquí está otro aspecto polémico de la sabiduría, en que un espíritu se es y un alma se tiene. Sin embargo, hay, dijéramos, corrientes de pensamiento que profesan el contrario, que dicen que un alma se es y un espíritu se tiene. Estas son corrientes contrarias en sus polaridades positivas y negativas, de luz y de tiniebla. Sin embargo, el propósito de esta edición no es explicar eso, no, sino explicar, en el orden en que me estoy refiriendo, de que ese espíritu que realmente es, no está autorrealizado en nosotros, ni en la mayoría de las personas que conforman el conglomerado de este Kali Yuga o de esta edad de hierro en su final. No, porque cuando el espíritu, ese divino o espíritu universal divino de vida, está autorrealizado, es un maestro autorrealizado, es decir, es un ser autologrado, o lo que se llama, es un hombre verdadero que ya tiene la escala de ángel o cualquier otra escala. Depende el nivel de autorrealización de ese ser. Por eso es que el Cristo dijo: en paciencia poseeréis vuestras almas. Porque el espíritu tiene alma, el alma no tiene espíritu. Ahora, la pregunta sería: ¿la persona tiene alma y espíritu, o el espíritu tiene alma y persona? Esas serían las preguntas que nosotros deberíamos hacernos. Y si nosotros no somos dueños y señores de nuestro propio cuerpo físico, ni de las circunstancias en el cual él se encuentra, dijéramos, involucrado, vinculado o entretejido en su destino, o en su vida, o en su existencia, ¿cómo podríamos decir que el cuerpo tiene alma y espíritu? Es como si el carro dijera que él es dueño de su conductor o propietario y de la industria que lo creó. Esto es absurdo, porque resulta ser que el menor no es más que el mayor, porque así también está escrito en el Antiguo Testamento y confirmado en el Nuevo. Esto es algo interesante, porque nos lleva a lo siguiente. Si en orden
el Logos divino, que es el Cristo Salvador, genera su fuerza perfeccionante y autorrealizante sobre el espíritu, es porque es la comunicación más cercana y más inmediata y más viable en lo natural y en lo cósmico y en lo divino y en todo lo que pueda tener orden. Posteriormente, cuando ese espíritu en el nivel que se encuentre comprende el impulso que le esté emanando su Cristo, entonces él empieza a generar la inquietud hacia su alma humana, y que nosotros tenemos como tal es la esencia, es la conciencia. Y aquí la diferencia entre el cristianismo gnóstico primitivo y verdadero y entre todas las otras corrientes pseudo cristianas, pseudo teosofistas, pseudo ocultistas, pseudo esoteristas y pseudo ocultistas. ¿Por qué? Porque en el cristianismo gnóstico primitivo se expone lo real, lo que es en el ser, verdaderamente, con su simpleza y su magnanimidad omnisciente. Es decir, lo que es la cosa en sí, de que hablaba Immanuel Kant en el tiempo que nos precedió de este siglo. Entonces, ciertamente, cuando nosotros como personalidad somos impulsados por una inquietud o por una aspiración hacia la luz, hacia la divinidad, hacia nuestro ser, es porque es evidente que nuestra esencia, nuestra conciencia, aunque esté embotellada en el yo, ella recibe los impulsos del alma humana que deviene del alma divina, que deviene del espíritu. Esto lo hemos dicho en algunas ediciones de Superando Nuestros Límites. Estamos dando esa amplitud para que sea comprendida debidamente. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra la llave de nuestra autorrealización crística. Aquí se encuentra el conocimiento crístico. Si comprendemos hasta aquí, en este estadio de la plática, entonces nuestro entendimiento percibe, a través de la palabra y de la sabiduría antigua, de que existe una sola puerta, angosta, estrecha y difícil, que es la puerta del Edén. Por eso, la enseñanza crística, la enseñanza que develó nuestro Salvador Yeshua Empandirá, Jesús el Cristo, la sabiduría que develó y que nos legó nuestro Salvador Jesús el Cristo, es la sabiduría de la redención, es la sabiduría del Padre, es el advenimiento del reino de los cielos. En otras palabras, es el amor. El amor en sí sería esa puerta edénica que es estrecha, que es angosta y que es difícil. Para nosotros, por el estado en que se encuentra nuestra conciencia. Paradójicamente, esto no es entendible, porque la puerta ancha, fácil, por donde todos caminamos, es mecanicista, es un autómata y nos lleva y nos conduce hasta el abismo, donde será la muerte segunda y donde perderemos la posibilidad de cristalizar el alma. Pero este camino no es tan difícil porque es por gravedad, es por la mecanicidad, repito. Sin embargo, el camino opuesto, que es el estrecho, es el del amor. Porque, repito, aunque parece paradójico, amar
no es fácil, amar no es mecánico, amar no es, dijéramos, ni una posición, ni un estilo de vida, ni un criterio personal, ni una autodeterminación, ni, dijéramos, una facultad propia, personal, que me lleve a, o no es tampoco voluntario en el sentido del estado en que nos encontramos. Porque en el estado en que nos encontramos, nosotros en el amor estamos dormidos, inconscientes, aletargados. En otras palabras, ignoramos lo que es el amor. Por eso es el camino difícil para nosotros. Sin embargo, para alguna persona que haya despertado la conciencia, que se encuentre en el camino de la autorización íntima del ser y de la cristificación, para ese iniciado, para ese adepto, para esa persona en ese camino, aunque sigue teniendo dificultad por la exigencia del tránsito de ese camino para calificar el perfeccionamiento, la virtud, la aprobación y la calificación que le dé derecho de esa autorización o de la encarnación de los niveles del ser, incluyendo la del Cristo íntimo, es más fácil, porque su conciencia ha despertado. Estoy hablando de la facilidad o la dificultad en la direccionalidad de entender el amor como principio autorrealizador. Porque quien ama es consciente del amor, ha despertado en el amor, por gracia del amor emanado del Cristo y del Padre. Pero una máquina humana como nosotros, una persona común y corriente, sin iniciación, inconsciente, no sabe amar y está dormida en el amor, y por eso es un camino sumamente difícil. ¿Por qué? Porque en ese caso somos egoístas y el amor es absolutamente contrario al egoísmo.